Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión este pequeño juguete de Masters of the Universe Classics de Mattel, Castle Grayskull. Y como te puedes dar cuenta, esta cosa es masiva. Estoy en una mesa, no estoy en mi set habitual, porque obviamente pues no cabe y no iba a poder hacer bien la reseña. Espero que me salga bien, porque si esta cosa sí está un poquito grande. Entonces, para poner en perspectiva, déjame colocar aquí a Skeletor para que lo veas y te des una percepción del tamaño del castillo. Obviamente este pues es la cereza en el pastel de la colección de Masters of the Universe Classics, ya que fue uno de los sets más buscados en la época, ya que pues es la base, ¿verdad?, de He-Man y de los Amos del Universo. Ahí es donde iban a prepararse antes de un ataque, o estaban ahí nada más tranquilillos ahí, chill and, no sé, sorcerers, porque no tenían ellos Netflix. Usaban magia o algo para ver ahí películas o algo, o no sé con qué se entretenían en Eternia, o nada más estaba Orco, lo cual es madre santa. Pero bueno, en fin, este playset es uno de los ítems más buscados por los coleccionistas de Masters of the Universe, porque es una fiel representación del castillo vintage, que obviamente no lo puedo conseguir, no lo tengo, pero en comparación vendría estando como por aquí más o menos, a esta altura aproximada del castillo. Y pues obviamente, repito, este es un playset masivo, te puedes dar cuenta nada más el puro tamañito del castillo, pero está súper detallado. Y me gustaría que antes de que entráramos a ver la parte interior, veamos la parte de afuera. Ya lo quité, ya me hizo nada. Entonces, vemos aquí cómo los Four Horsemen de nuevo pues sorprenden con la atención al detalle de la puerta del castillo Grayskull. Podemos ver cómo pues está dañada la madera por tantos golpes y embestidas que ha recibido a lo largo de pues las generaciones, los siglos de villanos que han querido entrar, o gente que ha querido entrar para apoderarse del poder que se encuentra en Grayskull. Está súper bien diseñado, súper bien representado lo que es el detalle. Nada más el detalle del cráneo, así que se ve súper fregón. Las piedras igual, el tono, el color, el acabado, la textura, los ángulos, todo está sumamente bien detallado y sumamente, no sé qué otra palabra usar, súper detallado. ¿Por qué? Porque pues realmente dieron en el clavo con este aspecto de piedra en todo su esplendor completo. Entonces vemos aquí hasta la cima del castillo Grayskull, como aquí arriba está una parte de la torre en la cual pues lo usan para vigilar y estar ahí al pendiente de que no acerque ningún enemigo. Aquí vemos lo que es la corona básicamente del castillo Grayskull, y un blaster que se mueve y es giratorio. Permite a cualquier héroe que esté aquí arriba tener una gran una amplitud para atacar a cualquiera que se acerque, ya sea el frente o los costados del castillo Grayskull. Entonces, esta es solamente la parte de enfrente, y me voy a tomar un segundo para pausar el video y girarlo, porque la verdad sí requiere de ambas manos. Muy bien, pero antes de pasar a la exploración de la parte posterior del castillo, vamos a ver cómo puedes ingresar al castillo Grayskull, obviamente por la parte de enfrente. Entonces vamos a requerir la ayuda de nuestro amigo He-Man para poder entrar al castillo, porque obviamente pues él es el amo del universo y él es el que tiene el poder. Entonces vamos a necesitar de su poderosa espada para poder abrir la puerta. Vemos aquí una pequeña rendija. Entonces introducimos la espada ligeramente y la puerta se cae. ¿Qué te parece? Se abre, es una puerta, un puente levadizo. Entonces se ve bien fregón, se ve bien ominoso.
el castillo Grayskull con pues las fauces abiertas. Y está bien chido y bien detallado el sculpt de estos dientes, nada más. Los dientes están súper bien esculpidos, están bien chidos. Obviamente, pues ya ha visto, ¿verdad? Ha comido muchos dulces del castillo Grayskull. Le encantan las golosinas, los dulces y los refrescos, todo lo que sea azucarado, le encanta. Bueno, más que dientes tan descuidados. Hay que llamarle a Molar, Eternian Dentist. Si no sabes quién es un personaje de Robot Chicken que salió en una de las temporadas, primeras temporadas, que es un dentista de Eternia. Está muy chido el skit, búscalo si no lo has visto. Y muy bien, así es como podemos entrar al castillo Grayskull. No lo voy a cerrar porque luego, y si He-Man se me va, bueno, ya sácate, gracias. Si He-Man se me va, pues cómo voy a poder entrar. Entonces lo que quiero que veas es que aquí adentro pues está ese pequeño orificio que te comentaba, que permite que al introducir la espada, este pequeño botón se accione y tranquilamente esto empuja a las fauces de la puerta y se suelta, se cae. Entonces es una acción muy chida, muy padre de este castillo. Y pues la verdad ignoro si el castillo original, el vintage, tenía esta habilidad de que podías abrir la puerta con la espada. Y si la tiene, pues está muy padre porque la traspasaron para acá, está muy chido. Ahora sí, vamos a la parte, no la voy a cerrar porque luego me queda fuera. Vamos a ver la parte posterior del castillo. Y ahora sí continuamos con la parte posterior del castillo, que igual forma está bien fregona. Es idéntica repito, a la vintage. Vamos a hacer ya acercamiento un poco más para que puedas ver, notar los detalles del castillo. Igual, repito, o sea, el sculpt de estas piedras es sumamente, en inglés lo voy a decir porque se me olvidó en español, time consuming, que te quita mucho tiempo, perdón. Te quita mucho tiempo y me refiero como escultor, es wow. Yo simplemente para hacer la base de los reviews me tardé un buen para hacer el sculpt de las piedritas y las hendiduras y hacer cada una. Me tardó un buen rato. Imagínate hacer esto a escala y aparte que a tu jefe le presentes el proyecto y diga no, vuelvo a hacer. Madre, volver a empezar desde cero está bien cañón. Entonces es una hazaña pues monumental el llevar a cabo ese tipo de trabajos. Igual vemos aquí que tienen también lo que es el acabado de madera en lo que es el tejado y afuera de las ventanas de la torre en la parte posterior, y aquí arriba lo que es en la torre, en la parte posterior de la torre. Igual vemos aquí el lindo acabado de madera. Igual vemos aquí esta sección, que esa sección es la que viene por separado, la tienes que poner aquí. Esto era opcional ya que el juguete original tenía esto y permitía que tú pudieras pues levantarlo. Ahorita de hecho lo estoy levantando, está pesadito, pero no está tan pesado, gracias a que esto está muy bien diseñado y aparte bien colocado justo en esta sección. Permite que cuando tú levantes el castillo Grayskull, el peso está distribuido al centro, entonces realmente no sientes una desigualdad en el peso, lo cual está muy chido. Entonces ahora sí vamos a proceder a abrirlo. Igual voy a volver a pasar el video y lo tomamos viéndolo por la parte de adentro. Ok, listo, ahora sí estamos por la parte interna del castillo, e inclusive ahí se alcanza a ver que el castillo tiene las fauces abiertas. Vamos a cerrarlos, voy a meterle el aire al castillo Grayskull y luego sale bien cara la luz. Ahí está. Entonces vemos que es masivo por dentro al igual que por fuera. Entonces aquí está muy chido porque te está manteniendo lo que es la estética del castillo Grayskull de acuerdo al castillo vintage. Tiene 2 pisos que estamos viendo ahorita en este momento, y tienes lo que es su panel de control ahí de seguimiento para ver si hay por ahí algún problema o alguna señal de alerta por parte de algún universo o algún planeta cercano o en el mismo Eternia. Entonces está muy chido este panel. Acá en la parte de arriba vemos pues el trono, el throne room que le llaman, el cuarto de tronos. Está muy fregón porque tiene lo que es esta figura que está aquí, que es una escultura. En la versión original creo, ya se quedó He-Man, ya trae sueño. La versión original recuerdo que esto era una calcomanía, estaba aquí pegada si mal lo recuerdo. Obviamente pues esto estará así como este relieve.
por el moldeado del plástico. Entonces también te le da una estética interna más chida. Esto de aquí me parece que era una calcomanía, no tenía tanto detalle por dentro, estaba medio liso. Y pues igual estaba muy simple por dentro, lo cual pues igual éramos niños y pues no nos importaba mucho tener tanta atención al detalle, no como ahorita que ya estamos bien piquis y pues bueno, eso ha cambiado. Pero el trono, entonces aquí está el trono, el famoso trono del rey Randor, y pues aquí tiene los banderines a los lados colgados con un dragón rojo y una otra criatura de color morado, que están ahí los dos sobre una esfera, y pues en medio está lo que es el trono. Ahora, ese trono tiene una acción muy chida. En la figura vintage tenía la capacidad de poder arrojar una trampa hacia abajo a quien quiera que estuviera aquí parado. Entonces vamos a poner a Skeletor. Ven acá. Aquí está Skeletor. Y hace cuenta que pues total llegó no aquí y logró de alguna forma meterse al castillo, quién sabe cómo. Ahí se para en el ojillo. Y He-Man está aquí. Vamos a suponer que en lugar del rey Randor está He-Man. Y He-Man de repente se da cuenta con, ay, ¿y tú qué haces aquí? No, pues nada, pues aquí ando viendo tu cantón. Ah, pues sí, pues bueno, pues ponle Quiquiri. Y lo que hace He-Man es que tranquilamente acciona gira su asiento y lo manda por un túnel al Skeletor y lo manda por ahí a volar. Entonces, esto era el juguete vintage, tenía esa una característica y lo lanzaba hasta acá abajo. Que la verdad, digo, siendo honesto, yo como adulto y también de niño tal vez, si lo hubiera tenido, digo, ok, ¿lo mandaste a dónde? Lo mandaste a la entrada, o sea, te das cuenta que se levanta Skeletor y dice, ok, pues no pasa nada, me regresaste a la entrada, ¿sabes qué? Pues por ahí voy a ver cómo puedo salirme. Pero pues no lo encapturaste, no lo encerraste, no nada. Entonces como que esta trapdoor, esa puerta trampa no tiene mucho sentido, pero bueno, ya se quedó He-Man. Tiene mucho sentido, porque pues igual, repito, lo deja caer aquí abajo. Entonces hubiera estado chido que hubieran extendido tal vez de alguna forma o haber puesto aquí una mazmorra, algo como esta, que lo hubieran extendido. De hecho, esta es la mazmorra que está bien padre. Pero entiendo obviamente que por estética pues no te permitiría. ¿Por qué? Porque pues aquí está luego la entrada. Entonces si esta parte de aquí, esa sección, la agrandas para acá, pues le quitas la entrada a Grayskull. Entonces igual es una cosa con otra, pero como quiera se ve súper chida. Entonces vamos ahorita con la sección de aquí abajo, son las mazmorras, es una puertita y como te podrás dar cuenta, pues está súper reducido ya adentro. Ahorita aviento yo una lucecilla para que alcances a ver. Muy bien, ahora sí regresamos. Lo que te comentaba, vamos a luzar un poco porque está muy oscuro, es una mazmorra y tiene que ser así. Entonces aquí si te fijas, pues es un espacio súper reducido, que no vas a poder meter a más de un villano porque pues está bien chiquito. Pero está bien fregón porque adentro tienes esa cadenita. Esa cadenita te permite, pues obviamente, atrapar ahí adentro a tu villano. Y está anclada aquí al muro. Es una cadena de metal, está muy chido. Y el fondo es una estampita que ya venía pegada, gracias a Dios, porque dije, madre, ahora cómo la voy a pegar ahí adentro. Que está muy chido, que nos están demostrando ahí que pues en la mazmorra hay monstruos, serpientes, animalejos que están ahí intentando atrapar o agarrar a quien haya osado a entrar a este lugar. Ahí está un poquito mejor. Está muy padre, está muy bien diseñado. Déjame hacer cambio de mano, permíteme, porque sí está complicado aquí hacerlo así. Vamos a ver, quítate, Skeletor, no me dejas ver. A ver, ahí se alcanza a ver un poquito mejor, entre un poquito más de luz. Vamos a echar la luz alta y se alcanza a ver un poquito mejor. Entonces está súper padre ahí, inclusive hay unas manos ahí, unas manos de una persona. Entonces te indica que, pues, pobre vato, está ahí sufriendo bien cañón porque pues está ahí encerradillo dentro del castillo Grayskull y con muchas criaturas que, pues, algo hicieron. Y ahí está inclusive una mano de una chumbala, bien padre. Eso no lo había visto, hasta ahorita lo voy viendo. No lo había visto antes porque nunca había metido la cámara para ver. Pero está muy padre, inclusive hay un animalito ahí, un verde, como un insectoide que está agarrando
a ese otro insecto o naranjoso de un ojo. Está padre, está muy chido. Y de hecho venden como un third party que le llaman perdón, dibujo lo venden pero como figura y lo hicieron en 3D y está bien padre. Y de hecho esa misma acción la hizo después, más adelante, la compañía de Mattel, junto con los Four Horsemen, hicieron eso y lo pusieron en el castillo de Snake Mountain. Hicieron ese sculpt, está bien fregón. Entonces está obviamente súper chido, súper fregón. Y es algo que resalta. Entonces hubiera estado bien padre que te hubieran dado eso, pero repito, como que no lo pensaron en su momento. Ahora, antes de continuar, el castillo también viene con una sección que tú armas y puedes colocar aquí abajo. Lo voy a poner aquí así rápido y te permite extender un poco lo que es el piso y la base del castillo para poder ampliar tu playset. Entonces esta sección son 3 piezas, esta es una, esta la otra y aquí está la otra. Y si te fijas aquí, obviamente no la puse porque después ya no la puedo cerrar. Entonces, y no quería dañar las piezas, entonces por eso nada más las armé y las dejé así. Pero aquí hay una esfera, un centro, un círculo en el centro, donde hay una esfera. Aquí va un vehículo que liberaron después Master of the Universe para poder colocarlo aquí, y es un vehículo que ya está listo para despegar. Me parece que es no recuerdo el nombre, cómo se llama. Es el vehículo de un halcón, es la nave. Que está bien fregona y se pone aquí. Entonces quedaba justo aquí, bien padre. Ahora vamos a dar vuelta hacia este lado, hacia la izquierda, para poder ver esta sección. Esta sección es como un elevador. Entonces aquí tú ponías a los amos del universo, aquí los pones y sube la plataforma. Obviamente no lo voy a hacer porque estoy solo y está medio complicado hacer esto con el monito ahí puesto y luego que no se caiga y es un caos. Entonces imaginemos que ahí está trepado He-Man y va subiendo al segundo piso. Esta es la forma de desplazarse a esta sección que ya vimos hace un momento. Entonces está bien original, porque pues era la forma en que podían ellos, los diseñadores, decir, bueno, pues esta ya justifiqué, no necesitamos escaleras. Pero y si quiero poner una escalera, pues la puedo poner, porque también viene con una escalera. Entonces es una escalera sencilla, de madera, ¿verdad? Obviamente de plástico, pero esculpida como fuera madera, y está muy chida, está muy simple, pero pues obviamente también, digo, si les da flojeras usar el elevador que estoy diciendo, pues usaban esta escalera. Entonces tú la podías poner aquí, para que se pudieran subir de aquí abajo del piso al segundo piso, al trono, o ponerlo aquí, o inclusive ponerlo aquí así, aquí en el segundo piso, a llegar acá arriba, que está medio cañón, pero bueno, tú igual lo puedes usar con tu imaginación, o dejarlo colgado así, muy peligroso, como las de Nueva York, que se extienden, las escaleras de servicio, pero pues llega hasta ahí. Aquí, por más que le brinques y le muevas y le bajes, no se va a poder bajar. Entonces pues aquí tienen que brincarle, ¿verdad?, los amos del universo, y a ver si no se torcen un tobillo. Entonces viene, que repito, con este accesorio que está muy chido. Es una escalerita que hasta la puedes poner aquí en cualquier lado, como te comentaba, y eso es lo que me gustó, lo puedes anclar con estos ganchitos. Entonces sí se queda en su lugar y permite pues que puedas viajar, no con tanto estilo, pero pues tal vez un poco lento. Entonces te decía, esta es la forma en que tú podías viajar a esta sección del segundo piso, o el primer piso, sí, primero o segundo piso. Y aquí estaba pues lo que te había comentado. Yo te había enseñado esto, pero igual un poquito más de ángulo para que veas el fondo. Entonces está muy padre. Y después podías ir a la parte superior en el elevador mágico tú ibas hasta acá arriba, para poder llegar hasta la parte de arriba, a la parte ya más alta del castillo Grayskull. Y aquí lo dejabas, aquí dejabas a la figura, y ya podías observar o divisar allá a lo lejos que estaba tocando la puerta. Entonces aquí está muy padre porque igual permite que tus figuras puedan colocarse aquí en esta sección. Está macizo, está estable, pues no se va a caer nada. Y de este lado igual, aquí tenemos lo que es la base. Aquí de hecho viene un accesorio que es que es esta bandera.
que tiene dos fondos. Este que ves aquí principal, que son de 2 espadas, que son las de Skeletor, las normales, y este que son las de Skeletor, son las malvadas. Entonces esto lo ponen aquí arriba para indicar quién estaba gobernando, entre comillas, el castillo Grayskull, si eran buenos o si eran malos. Entonces aquí lo ponías arriba y decían, mira, no, pues estaban los buenos, ok, no hay bronca, aquí puedo entrar. Y podías ir tranquilamente a visitar a He-Man sin que hubiera ningún problema. Entonces, te repito, aquí está esta sección, y aquí está lo que te había comentado un momento, en un principio, el láser, el rayo láser, y este permite que pues, pueda girar completamente todo, ¿sí? Gira para todos lados. Entonces, si alguien se mete acá, él puede girar y desde acá despachárselo. Se va a andar cayendo porque pues aquí está ya el bordecito, pero bueno, no ten mucho cuidado que no se vaya a caer, lo puede hacer. Y aquí adentro está esta pequeña sección, esta puerta, de hecho la dejé abierta adrede para no batallar ahorita, y contiene una como escultura en la cual está, entiendo que es como un tipo de poder o magia, y aquí arriba viene una esfera. Esta esfera obviamente no viene con el castillo porque ya sabes, lo que hicieron fue con la figura de The Sorceress, me parece, venía una esfera. No, miento, no fue Sorceress, fue con el King Grayskull. Él traía una esfera, y esa esfera creo que es amarilla, y la ponías aquí, que era el poder de Grayskull. Entonces, si tuviste la fortuna de conseguir esa figura hace un chorro, antes de que saliera del castillo, pues ya tenías ahora la esfera, y ahora sí ya tienes donde ponerla. Pero bueno, vea, pues encacho mi calavera porque no lo pude conseguir. Pero igual tengo la vasilla, y esta base pues está aquí adentro, y esto es está hueco. Esta sección que te he comentado del castillo, del casco, es esta sección hueca que ves aquí adentro, ¿ok? Entonces aquí tienes pues todo lo que es el frente del casco, hueco para poder guardar cosas. Entonces esto va aquí adentro guardado para que pues no se vaya a perder la bolita y luego te digan que quién fue. Entonces eso es en cuanto a la parte interna del castillo Grayskull. Como te repito, está muy padre, está muy bien diseñado, está muy bien estilizado, pero aún no terminamos con las sorpresas. Porque dices, bueno, pues sí, entonces ¿cómo se metió Skeletor hace rato? O sea, ¿cómo lo logró meterse? Pues no, que muy fregón la seguridad. Pues sí, lo que pasa es que aquí el castillo, en esta sección, cuenta con un muro falso, este que está aquí. Entonces si lo empujas, se abre, ¿ok? Y solamente se supone que pues aquí es para salir, pero igual si alguien tiene conocimiento de esta entrada, de esta puertita oculta, pues por aquí te puedes meter y entras directamente al trono. Entonces igual por aquí se metió Skeletor hace rato, entonces no sabemos, hay que ponerle candado aquí para que no se vuelva a meter el batillo. Entonces está padre porque no se ve a simple vista, está bien escondidito. Ya cuando lo pones de un ángulo, pues obviamente ves aquí esto, pero de frente no se veía, y es lo padre también, que ocultaron muy bien este panel, esta puerta, para que no se vea. Muy bien, ahora ya hablamos de esta entrada, esta puerta que está aquí oculta. Ahora vamos a ver esta otra que está de este lado. Ahora, si tú recuerdas, habíamos hablado de el panel en la parte posterior del castillo, que viene siendo toda esta cara que ves aquí, todo esto. Por la parte posterior del castillo, pues te dije, es pura piedra, se ve bien chido. Pues, ¿qué crees? Aquí hay una puerta, esta puerta metálica. Obviamente en la parte del castillo pues la puedes ver, que está muy bien detallada, con acabado metálico, y tiene muchos pequeños golpecitos y pequeños hendiduras, como que ha visto mejores días esta puerta. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo la golpea, la azota, no tiene resorte para que la puerta no se estampe. Pero lo chido de esto es que tiene ahí un orificio, un pequeño orificio, y ese orificio está ahí chiquito, ya viste aquí la ranura. Pero esta puerta se podía abrir por Scareglow. Scareglow es un personaje que es como un fantasma, un ente, que su poder es producir miedo, y se alimentaba de él, si bien recuerdo. Entonces esa figura salió mucho antes que todo esto que estoy comentando del castillo Grayskull, al igual que el King Grayskull, que tiene la esfera que te comenté hace rato ahí arriba. Ahora, él traía una llave bien chiquitita, una llavecita que todo el mundo dijo, ¿y esta llave? O sea, ¿para qué la quiero? O sea, es una llave, no tiene importancia, es Scareglow. Entonces, obviamente, incorporaron esa llave para abrir esta puerta, porque por la parte posterior no se alcanza a ver
absolutamente nada. Repito, ya cuando lo ves así contra luz, pues ves, ¿verdad? Ahí la ranura. Pero hace rato que estábamos viendo la puerta, pues no se veía. Y ahora se ve bien chido. Entonces lo que tienes que hacer era pues meter la llave y empujabas y alcanzabas a ver hacia adentro. Entonces este era un acceso al castillo Grayskull por la parte posterior del mismo castillo. Y se supone que es una puerta pues secreta, pero nada más puedes entrar con la llave. Y está súper chido porque pues también te da un poquito de jugabilidad. Imaginando que tener una llave secreta para poder meterte al castillo Grayskull sin que nadie se diera cuenta a través de la parte posterior del castillo. Y de igual forma pues está muy bien diseñado, está muy bien hecho, está muy padre y está hecho de tal forma que se mezcla con todo lo que estás viendo. Entonces este ha sido el video, el mini video entre comillas de esta gran figura, entre comillas, porque podemos llamarle figura a este castillo, el cual ya de adulto te trae mucha nostalgia y aparte te permite recordar y tener y expandir ese universo de los Amos del Universo, vaga la redundancia con el universo. Entonces está muy padre, está muy chida. Si puedes, consíguela. Ahorita ya todavía hay en el mercado. Son un poquito difíciles de conseguir, pero valen la pena. Están muy padres y la verdad le va a dar un realce a tu cuarto. Lo voy a decorar bien padre porque está en el castillo Grayskull ahí finalmente y pues es un buen achievement. Ahora sí. Perdón por tanto mover la cámara, pero no tengo un stand muy estable, pequeño para poder manejar la cámara, entonces te pido una disculpa. Es este accesorio que es pues básicamente pues no sé cómo llamarlo, una zona de entrenamiento. No recuerdo el nombre de este aparato. Pues aquí le pegas a uno y te regresa el golpe y luego vas a pegar. Entonces esta cosa gira, ¿verdad? Completamente. Entonces pones aquí a tus figuras para entrenarlos a pelear. Y obviamente pues aquí ves, el detalle está bien chido porque es un plástico obviamente, pero está súper detallado. A mí me salió esto volteado, ya no lo quise voltear, pero está bien para porque es un dragón. Y de igual forma, está todo golpeado y todo cortado y todo tasajeado. ¿Por qué? Porque pues lo usan mucho. Y del otro lado son las manitas, son las garritas que te van a dar un catorrazo si no lo llegas a deflectar bien. Entonces este es uno de los accesorios que viene el castillo. Viene con armas que puedes colocar, un mazo plateado que ya hemos visto también, un escudo similar a este que está aquí, que se lo dejé ahí puesto ya. Ese quita y lo puedes poner aquí. De hecho esta es la base para el otro escudo y ahí se pone, se ve padre, ¿no? Que está muy chiquito ese y por eso se cae, pero ahí está. Entonces se ve súper fregón ahí el escudo puesto, un hacha y dos blasters, un blaster más chonchito y un blaster muy similar al de Man at Arms, pero este Man at Arms está todo plateado. Entonces son las armas con las que viene el castillo Grayskull y viene con este jetpack. Ahora, este jetpack en el art, bueno, en los dibujos de la caja venía este dibujado y te decían ahí, incluye este glider o no sé cómo lo llamaban, para que tú puedas volar por los aires y surcar y buscar a Skeletor. Entonces, ¿qué crees? No venía. Entonces todo el mundo fue como que, güey, o sea, ¿y mi glider? Ah, pues es que, ¿qué crees? Que una historia graciosa, creo que se pasó. Se les olvidó ponerlo o nunca lo diseñaron. Una de dos. Bueno, años después se reivindican y lo ponen. Entonces está muy chido porque es una edición extra de un accesorio que nunca obtuvimos en nuestra infancia y que años después llega a nuestras manos a través de este gran ejemplar del castillo Grayskull. Y pues ya sabrás cómo se pone. Aquí pones a la figura. Igual en las fotografías al final te lo muestro. Pones aquí la figura y pues ya está listo para combatir a quien se le ponga enfrente, ya sea villano o héroe. Y esto pues por general estaba ahí arriba así que en la azotea del castillo Grayskull ahí arriba. Y bien, yo con eso concluyo el video. Espero que haya sido de tu agrado, espero que te haya gustado, espero que
hayas descubierto algo nuevo de este playset. Está, la verdad, está muy fregón, está muy chido. Y si no lo habías visto, bueno, pues ya tuviste la oportunidad de verlo. La verdad, a mí me gusta mucho, está muy padre, está muy bien diseñado, tiene mucho factor de jugabilidad. Puedes poner aquí todos tus mamos del universo aquí peleando, jugando entre ellos, una cascarita aquí abajo en la base esta de piedra, mientras se burlan ahí de algún villano. Y lo que me gustó de esto es que aquí en el castillo tienen ahí, aquí en la mazmorra, tiene esta entradita. Y aquí nadie se puede escapar. De hecho, antes de que se me olvide, ya bien tarde, te dije que iba a meter el Skeletor y nunca lo metí. Entonces, ahí está Skeletor. bien metido. Si te fijas, pues apenas cabe. Aquí la ventaja es que sí puedes meter tal vez a 2 más y ya. O sea, no vas a poder colocar a más figuras por el tamaño reducido. Ahí está Skeletor, ahí adentro escondidillo. Ahorita nos está dando la espalda porque está triste. Está triste porque lo metimos ahí. Pero este ve súper fregón, súper chido. Deja si puedo iluminar acá este lado. A ver, compromiso, Simón. Ahí está. Entonces, ahí está el buen amigo Skeletor. En su mini mazmorra. Y repito, igual, o sea, sí podrías meter allá 2 figuras, pero van a estar muy apretadas. Entonces realmente pierde un poquito lo que es la estética de la mazmorra. Pero igual, se agradece porque se incluyó y puedes tenerlo ahí adentro al Skeletor todo enojadillo. Entonces es un factor. Ahora no se quiere salir, ahora le encantó la mazmorra. Salte, vato, desde tu casa. Ahora sí, peleamos. Ahora sí ya, ahorita me acordé y lo vi. Entonces bueno, ya, ahora sí ya ya terminé. Te decía, espero que te haya gustado esta pequeña reseña de este fantástico castillo. Está muy padre. Si tienes oportunidad de conseguirlo, hazlo, no te vas a arrepentir. Está bien fregón. Y pues bueno, comparte, dale like a este video. Me ayudarías bastante con esos likes tuyos y compartir el video con más amigos tuyos para que puedan llegar a ver este video y ver más contenido como este para llegar a más fans de este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. Muy bien, sin más, pues yo me retiro. Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.